Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de trading. En este caso vengo con una estrategia la cual funciona para todas las temporalidades y se basa en la fuerza del mercado. Al entrar a favor de esa fuerza y en un patrón tan importante como es el de una vela envolvente, tranquilos, después lo vamos a ver, tenemos todas las probabilidades de salir en ganancias. Ahora os lo voy a mostrar de una forma muy detallada para que lo podáis empezar a aplicar. Tengo que decir que esta estrategia es muy poco conocida, pero la eficacia y los resultados que tiene son impresionantes. Ya he dicho esto, vamos al lío. En primer lugar, nos vamos a posicionar en una gráfica de 15 minutos. Después vamos a esperar un movimiento fuerte en una dirección, ya sea bajista o alcista, como por ejemplo es este, un movimiento bajista. Lo vamos a detectar fácilmente porque se forman velas más grandes y de un tamaño, la mayoría de las veces, superior a las velas anteriores. Eso quiere decir que los grandes inversores o también pequeños inversores, pero una gran masa, no es lo habitual, pero normalmente suelen ser grandes inversores. Fijaros hasta dónde llega esta mecha, ha sido una fuerza bajista bastante pronunciada. Pues bien, están moviendo una gran cantidad de dinero, por eso es que se forman velas de un gran tamaño. Si lo que se está efectuando son ventas, como en este caso, se formarán patrones de velas rojas, grandes. Si por el contrario se están efectuando compras, pues se formarían patrones de velas verdes, alcistas y de un tamaño también superior. Ahora bien, después de ese fuerte movimiento que hemos tenido, tenemos que esperar un retroceso, que es un retroceso normal, es como un descanso que se toma precio para después continuar otra vez con el movimiento. Ahora es cuando viene el truco de esta estrategia. Después de ese retroceso o descanso, tenemos que localizar una vela envolvente. Fijaros muy bien en todo lo que os voy a explicar ahora. Estos son velas envolventes, esto es una vela envolvente alcista y esto es una vela envolvente bajista. Nosotros ahora mismo estamos esperando esta vela roja. ¿Por qué? Después de una bajada, como habíamos visto antes, el precio está teniendo un pequeño retroceso y ahora necesitamos una vela envolvente bajista. Fijaros cómo tiene que ser. Tiene que ser una vela de un tamaño superior al anterior, lógicamente de otro color. No me vale que envuelva otra vela roja, quiero que quede bien claro. Tiene que ser una vela roja envolviendo a una vela verde. Envolver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sea de un tamaño superior a la vela que tenemos anterior, ¿vale? Y aquí el caso contrario, una vela envolvente alcista es de un tamaño superior a la vela anterior de color rojo. Bien, una vez aclarado ese punto, volvemos donde estábamos. Hemos tenido este movimiento fuerte a la baja, ahora hemos tenido este otro movimiento y ahora bien, vamos a localizar después de este pullback o retroceso una vela envolvente justamente en esta dirección, que es lo que estamos buscando. Bien, fijaros, se forman velas, pero ¿por qué ninguna de estas es envolvente? Es lo que os acabo de decir. Esta no envuelve a esta porque son del mismo color, ni tampoco envuelve a esta porque han pasado otras velas. Necesitamos una vela roja que sea superior a la anterior y que la anterior sea verde, ¿vale? Bueno, no se da, pero mirad aquí, mirad, fijaros bien, aquí tenemos esta vela verde y aquí tenemos esta vela roja que está envolviendo a la vela verde anterior. Esto sí es una vela envolvente bajista, creo que es el patrón de velas más simple que existe. Bueno, pues eso es precisamente lo que necesitamos. Vamos al siguiente paso. Ya tenemos localizada esta vela, vamos a marcar el cuerpo de esa vela. Podéis marcarlo con líneas, bien sea una línea horizontal por arriba y otra por abajo. A mí me gusta marcarlo con el rectángulo. Simplemente cojo el cuerpo de la vela, no me hace falta coger más, simplemente, no sé si lo veis bien, vamos a cambiarle el color, bueno, creo que lo veis mejor ahora. Estamos cogiendo el cuerpo de la vela y seguimos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora nos vamos a la temporalidad de 5 minutos. Fijaros muy bien lo que estamos haciendo. Estamos en 15 minutos y ahora nos vamos a 5 minutos. Muy bien, ya estamos en 5 minutos y ahora es donde vamos a hacer nuestra operación en short. ¿Por qué? Porque ya tenemos la confirmación de vela envolvente bajista en la temporalidad de 15 minutos. Quiere decir que tenemos una información de otra temporalidad superior que la vamos a aplicar aquí para hacer una operación de scalping. Bueno, ahora una vez aquí vamos a hacer la operación cuando se rompa la parte inferior de este área.
cuando se rompe la parte inferior de este área. Vamos a marcarlo bien. Aquí empieza otra vela y este es justo el cierre de la vela. Tengo que decir que hay quien entra aquí mismo, porque una vez que tenemos el patrón localizado, si entramos aquí sería casi mejor, cogeríamos una mejor entrada. Lo que no podemos es entrar después de una hora, ¿vale? Cuando ya hemos perdido la oportunidad, ¿vale? Pero aquí es una buena zona para entrar. Justamente es la vela que hemos marcado. Fijaros que aquí son velas de 5 minutos y en el otro sitio 15 minutos es una vela. De acuerdo, entonces aquí vamos a tener seguramente alguna oportunidad de pullback porque estamos en una temporalidad más pequeña donde hay más ruido. Pero bueno, lo ideal sería o bien aquí cuando toque la parte inferior del área que hemos marcado con el rectángulo, o si queremos estar un poco más seguros de que la operación se va a ir a nuestro favor, esperamos al cierre de una vela por fuera. De todas formas, vamos a tomar la posición corta, vamos a imaginar que entramos desde aquí y ahora algo muy importante, donde colocamos nuestro stop loss y nuestro take profit. Bien, nuestro stop loss va a ir justamente donde empieza el área. Mirad dónde lo he colocado, justamente donde empieza el área que he marcado antes con el rectángulo. ¿Y dónde va a ser nuestro take profit? Nuestro take profit siempre va a ir hacia una zona donde ya haya sido de soporte en el pasado, como por ejemplo este área. Se ve claramente que aquí el precio en varias ocasiones se ha soportado. Esta es la zona donde podemos traer nuestro take profit. Vamos a borrar todo esto, volvemos a 15 minutos. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Caso contrario, pues lo mismo pero al revés. Movimiento fuerte, alcista, el mercado se toma un descanso y ahora tenemos que esperar a encontrar esa vela envolvente alcista. Ahora que ya sabemos lo que es una vela envolvente, lo vamos a identificar mucho más fácil. Aquí la tenemos. Esta vela es superior a la anterior, está envolviendo a la vela anterior. Lógicamente hay que esperar al cierre de la vela. Vale, pues entonces en esta vela ya podemos marcar el área. Vamos a tomar el cuerpo, nada más que el cuerpo de la vela. Ahí lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir a la temporalidad de 5 minutos para ver si podemos hacer una operación en long. Muy bien, ahí lo tenemos. Vemos que aquí se ve de diferente manera y todo es porque estamos en otra temporalidad. Entonces, bien, aquí ¿qué es lo que tenemos que esperar? Lo contrario, tenemos que esperar a que una vela rompa por encima del área de la parte superior del rectángulo. Vamos a marcarlo, sería el punto de entrada. Vamos a tomar nuestra posición larga y aquí volvemos a lo mismo. El stop loss lo vamos a pegar justamente a la parte inferior del rectángulo. ¿Veis que está justamente en la misma línea donde termina el rectángulo? Si queréis ser más conservadores podéis aumentar el stop loss y demás. Yo ya sabéis que no recomiendo usar altos apalancamientos por si acaso el precio se va en nuestra contra, porque ya sabéis que ninguna estrategia es perfecta, ¿vale? Puntos de salida, pues lo mismo. Fijaros, aquí ha habido una zona de soporte en la cual ahora mismo está actuando de resistencia. Esto es siempre lo mismo, ¿vale? Lo explico en todos los vídeos. Primero el precio se soporta y después actúa de resistencia. Y al contrario, donde actúa de resistencia, después actúa de soporte. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y bien, aquí pues fijaros que normalmente
el take profit suele ser 3 veces mayor que el stop loss, una aproximación. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta estrategia. Me la ha compartido un amigo, el cual la lleva usando ya durante varios meses. Le he echado un ojo y me ha parecido súper interesante, sobre todo compartirla con todos vosotros. Así que si os ha gustado este vídeo, dejarle un buen like y un comentario. Eso me ayudará a saber a qué personas va dirigida el contenido que estoy subiendo y a qué personas, lógicamente, os gusta el contenido que subo. Si no me dejáis ningún comentario ni le dais like a los vídeos, el algoritmo de YouTube no sabe a qué público va dirigido. Por eso es tan importante. Y bien, ahora sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!